Bueno amigos, ya regresamos, estás en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, esta gran expectativa que tienen nuestros amigos de que siempre les gusta tanto la cuestión que tiene que ver con la pericia, que tiene que ver con el crimen, que tiene que ver en esta parte de la criminología y las diferentes ramas que de ella se desprenden, como es la medicina forense, como es la psicología forense, está la criminalística y dentro de la criminalística, bueno, tiene otras subramas que son balística, serología, química forense, hechos de tránsito terrestre, criminalística de campo y otras tantas que ayudan a que los jueces puedan determinar una sentencia para cuando están dirimiendo sobre un hecho delictivo. Y bueno, para eso invitamos a un gran perito con una currícula impresionante. Nomás que déjenme leer unos pequeños datos sobre quién es Gilberto Silva Bautista, el invitado que tenemos el día de hoy. Él tiene una formación académica de la licenciatura en Derecho, él es egresado en 2012, tiene un curso de cuestión pericial desde 2006, es capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el 2005, perito criminalista desde 1982 y también ha sido formado en la Academia de la Policía Federal de Caminos desde la generación 69 a 71. Actividades laborales. Él es catedrático del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Campus Morelia, o bien conocido como INADEC, docente de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente desde 2013, jefe de peritos de la Dirección General de Tránsito Municipal en Morelia 2007-2013, instructor del Instituto Estatal de Formación Policial en el estado de Michoacán en 2004, instructor de la Academia de Protección Social y Vialidad en San Luis Potosí 1998, jefe de peritos de la Dirección de Tránsito Municipal en Celaya, Guanajuato, 1995, jefe del Departamento de Peritos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en el estado de Michoacán, 1993, y me extendería por la alta pericia que tiene nuestro invitado. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muchas Buenas gracias por la tardes. invitación. Gracias, doctor, por esta invitación y esta oportunidad que nos dan por este medio de hacerles llegar a la ciudadanía la problemática que existe en nuestra ciudad, que es lo que nos preocupa en cuestión de hechos de tránsito. Muy bien, nosotros seguido que andamos transitando por diferentes arterias, no solamente de la ciudad de Morelia, sino de la República Mexicana, seguido nos encontramos vehículos en siniestro, perdón por el trabalenguas aquí, y ya sean motocicletas, ya sean vehículos o que son arrollados por el tren. ¿Cómo determinar en estos hechos de tránsito quiénes son los que provocaron esos accidentes o ese siniestro, licenciado Gilberto? Bien, hemos desarrollado una investigación en el, vaya, vasto tiempo que tenemos en la ciudad de Morelia, donde hemos llegado a la conclusión de que para tener una ciudad con una viabilidad excelente, por decirlo así, debemos de contar con tres sustentos que nos puede dar, que nos da, de hecho, la educación vial. La educación vial es un factor determinante para disminuir en mucho los hechos de tránsito. Doctor, si sabemos que el 93% de los mismos son hechos previsibles, donde el factor humano es el determinante, es el causal de esos accidentes de tránsito. O sea, que son previsibles el 93% si el conductor tuviese educación vial, conociera las normas de seguridad, tuviera cuando menos la oportunidad, no la oportunidad, sino la obligación de leer el reglamento de tránsito municipal, que en la mayoría de los conductores ni siquiera lo conoce. Si nosotros tenemos
una buena educación vial, una señalética adecuada, sin inversiones cuantiosas, sino con unas buenas canalizaciones, balizamientos, en cruceros donde ya está detectado el índice de accidentes mortales, pues vamos a poner una señalética, un balizamiento adecuado a bajo costo y a corto plazo. Pero sí necesitaríamos que involucrar a las instancias de gobierno, como lo es Cocotra, en cuestión de la capacitación de sus conductores. El transporte público nos causa muchos hechos de tránsito. Entonces, debemos de tener educación vial, una buena señalética y vigilancia policial, porque en realidad carecemos de ello y la conducción, estamos inmersos en un estado el más fuerte es el que tiene derecho de paso. Nos trae usted preparado un material, ¿le parece que lo vayamos viendo para que nos vaya describiendo qué es lo que pasa en esas diapositivas que nos hizo favor de traernos? Con gusto, doctor. Bueno, ahí hay producción. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, licenciado? Estas diapositivas estamos tipificando los hechos de tránsito más comunes que tenemos en la ciudad de Morelia, como es el atropellamiento. Aquí definitivamente, doctor, es mucho decepcionante de que el peatón haya sido ya borrado de nuestras arterias principales de la ciudad por el vehículo. Anteriormente tenía cierta seguridad el peatón de cruzar nuestras arterias importantes, Camelinas, Ventura Puente, Solidaridad, con cierta seguridad, y nosotros hemos visto que el gobierno le ha dado prioridad al automovilista. Para muestra basta un botón. La avenida Camelinas teníamos un camellón central donde el peatón podía cruzar en 2 tiempos dicha avenida con cierta seguridad. Teníamos semáforos peatonales a la altura del centro comercial que está por ahí en casi esquina con Ventura Puente. Quitaron ese semáforo peatonal. Quitaron ese camellón central que servía de cierta seguridad del peatón para darle más seguridad al automóvil. O sea, y hemos visto que no tienen delimitado, no tienen marcado un balizamiento adecuado para el paso peatonal, no tienen sobrelevado el paso peatonal que le da mucha seguridad al peatón, puesto que el automovilista cuando va a cruzar, cuando se aproxima a ese reductor de velocidad, pues la disminuye, mas sin embargo no contamos con esta señalética que le da cierta seguridad al peatón. El peatón no existe en la ciudad de Morelia. Muy bien, como este programa, y agradecemos siempre a nuestros cibernautas y las personas que nos están siguiendo en más de 60 cableras, estamos hablando no solamente de Morelia. Este fenómeno de los atropellamientos en distintas ciudades e inclusive en otros países, porque nos ven en Sudamérica, Norteamérica y por supuesto en la República Mexicana. Ya nos está dando usted algunos consejos que tienen que ver con que se le presta más atención al conductor que al mismo peatón. Pero, ¿cómo reducir estos accidentes? Y en el caso de que alguien pueda ser atropellado, ¿qué es lo que hace un perito en hechos de tránsito, licenciado Gilberto? Doctor, pues vamos a aplicar un método científico que nos va a llevar de lo inductivo a lo deductivo. Hay que crear ciencia, ¿verdad?, para llegar a una investigación. No nada más vamos a cuadrarnos a lo que nos dice el reglamento de tránsito, donde determina que el peatón debe de cruzar por ciertas áreas, ciertas esquinas, ciertos lugares. Vamos a ver si el peatón cruzó debidamente por ese lugar, pero también hay que tomar muy en cuenta que nos dicen los reglamentos y las obligatoriedad que tiene un conductor de manejar a la defensiva. El conductor tiene que manejar a la defensiva previendo los errores que pueda cometer un peatón. Definitivamente, es el manejo a la defensiva. Si yo conduzco de esa forma, yo voy a prever los errores de un peatón. Yo voy a evitar
atropellar a ese peatón, porque a la hora que me voy a aproximar a un lugar donde pululan ciudadanos, hay que disminuir la velocidad, no a la que me marque el señalamiento, sino a mi seguridad y a la seguridad del peatón. Muy bien, muchas personas seguramente no tienen vehículos. ¿A quién le vamos a llamar, que me pudiera describir usted más, a quién le vamos a llamar manejar a la ofensiva y a la defensiva? A la defensiva es para el conductor. Prever los errores que pueda cometer el otro conductor o el peatón. Como en la diapositiva que estamos viendo. Perfecto, aquí tenemos un choque lateral. Si el conductor de ese vehículo, o como lo marcan todos los reglamentos de tránsito en la República, porque hay que tomar en cuenta que en normas de seguridad todos los reglamentos son iguales, tienen que ser iguales, ¿verdad? Aquí si el conductor del vehículo azul transita sobre su derecha o el conductor del vehículo rojo transita a su derecha, no se va a dar este choque lateral, porque conoce las normas de seguridad, porque aplica las normas de seguridad que le están manejando los reglamentos de tránsito. Vaya, si no conocen el reglamento de tránsito, pues cuando menos, a la hora que le expidieron una licencia, debió de ser minucioso y exhaustivo el examen que le hicieron. Y si no, no hay que otorgar licencia a ese conductor que no pase ese examen teórico, porque debe ser práctico también. Y hemos visto que en realidad, pues a personas que tienen ciertas deficiencias físicas, pues se les otorga una licencia y se enseñan sobre la marcha a conducir. Por desgracia, bueno, ya se expidió la licencia y alguien está conduciendo indebidamente, como usted lo maneja acá. Es unos vehículos que se colisionan en la parte lateral. Entonces, un perito va a determinar quién de ellos fue el que invadió el carril del otro. La criminalística, precisamente ahorita en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla mucho de indicios y de cadena de custodia. La criminalística en hechos de tránsito, para nosotros hay que examinar esos vestigios, esos residuos que se encuentran en el lugar de los hechos. En esta diapositiva vamos a ver aquí los residuos, los vestigios que se encuentran en el carril de circulación contraria van a corresponder al vehículo que invadió. Y con ese examen, si la pintura corresponde al vehículo rojo, si los residuos de óxido de acumulador, de aceite, de radiador corresponden al vehículo rojo, entonces me va a dar la hipótesis, porque lo único que determina la responsabilidad es un juez, ¿verdad? No es un perito. El perito es administrativo. Él nada más va a dar la viabilidad de cómo ocurrió el hecho y le va a informar a la autoridad competente, y él es el único que va a deslindar responsabilidad. Es muy importante los indicios, como lo está manejando la criminalística de campo. Muy bien, entonces vemos la próxima diapositiva. Ahí ya llega la grúa, va a levantar los vehículos. Ustedes pueden determinar si esos vehículos fueron movidos. En el caso que hayan sido movidos, ¿cómo determinar? Ya nos dio ahorita algunos aspectos. ¿Quién tuvo la culpa en el accidente? Usted dice pues derramamientos de aceite, fricción de llantas. ¿Y qué tiene que ver en esto las condiciones climáticas en un hecho de tránsito, licenciado Gilberto? Doctor, son muy importantes las condiciones climatológicas, ¿verdad? Hay que manejar a la defensiva de acuerdo a las condiciones climatológicas y a las condiciones físicas del vehículo. Si yo veo que el piso está mojado por lluvia, pues hay que disminuir la velocidad. Aunque me esté marcando esa arteria 60 kilómetros por hora, yo voy a manejar de acuerdo a mi seguridad. Voy a disminuir la velocidad porque yo sé que en piso mojado por lluvia, a la hora que yo voy a aplicar los frenos, la distancia de bloque total de mi vehículo va a ser mucho más larga a cuando el piso está seco, ¿verdad? Las condiciones climatológicas tienen que ver mucho, y principalmente en piso mojado por lluvia. Muy bien, entonces para poder usted elaborar su dictamen se tienen que tomar aspectos. Si nos pudiera enumerar cuáles son los aspectos fundamentales, licenciado. Hay que llegar al lugar de los hechos, doctor, y utilizando el método científico,
voy a ir de la posición final de los vehículos, o si no existen los vehículos en su posición final, como usted acaba de comentar, ahí va a haber residuos, va a haber vestigios, va a haber indicios. Yo voy a analizar esos vestigios, esos indicios, esos residuos, y a partir de ahí voy a, en forma espiral, voy a irme a analizar la trayectoria original del vehículo o del peatón o de los vehículos, y me voy a ir qué visibilidad tenía ese conductor para poder haber evitado ese accidente. Si yo tengo los vehículos en el lugar de los hechos, me voy a ir a analizar las huellas que tienen de daños. Tenemos dos huellas muy importantes que nos dan los vehículos. Una es la huella de profundidad, que nos va a dar la velocidad del vehículo que impactó. Otra es la huella de corrimiento, que nos va a dar la dirección que lleva el vehículo. ¿Cómo determinamos tanto la huella de profundidad como la huella de corrimiento? La huella de corrimiento, como su nombre nos indica, es la dirección que lleva un vehículo, ¿verdad? Y nos va a marcar perfectamente en el vehículo que fue impactado dónde entra y dónde sale esa huella de corrimiento. Como su nombre lo indica, corre de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Nos va a dar la dirección del vehículo. Y la de profundidad nos va a dar la velocidad. En un impacto a cierta velocidad, a cierta fuerza, la huella de profundidad va a tener profundidad y daños cuantiosos. Otra cuestión muy importante, doctor, no nada más podemos determinar la velocidad por medio de la huella de frenada. En muchas ocasiones hay colisiones donde no hay huella de frenada, pero sí la huella de profundidad es bastante considerable. Hay proyección, hay giros, y con eso es suficiente para yo poderle informar a la autoridad competente de que hubo exceso de velocidad. Entonces ustedes pueden determinar no solamente con esta marca, vamos a llamar, que dejen las llantas cuando frena uno, dónde empezó a frenar, sino van a darse cuenta si se volcó, van a sacar alguna fórmula matemática para determinar ese corrimiento que usted dice, a qué velocidad venía y cuál velocidad o impacto se necesita para salir proyectado. ¿Es así? Así es, doctor. Bueno, después de un corte comercial, ¿le parece que nos pudiera explicar qué fórmulas matemáticas se utilizan y cómo determinar estos efectos de los hechos de tránsito? Con gusto. Bien, amigo, no te vayas, pero antes de irnos también quiero agradecer al ingeniero Miguel Guzmán, que nos pregunta que qué haría usted, licenciado Gilberto, para cambiar la vialidad de esta ciudad. Yo creo que esta viene más adelante dentro de lo que nos va a explicar, ¿verdad? Claro. No te vayas, amigo, estamos esperando tus llamadas al 232-2912 al 14. Regresamos aquí a ese comentario. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Se Comentario, un comentario pensado, hablando hoy con el licenciado Gilberto Silva Bautista, que es un perito criminalista, y su especialidad la ha enfocado más a lo que son hechos de tránsito terrestre, pero no por ello también está especializado en otras áreas de la criminalística de campo. Pero también quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos de radioyus.com.mx que retransmiten también en vivo tu programa Si Comentario, un comentario pensado. Un saludo hasta allá a su director, el licenciado Jesús Zelaya. Y bueno, maestro, volvemos a lo que estábamos tratando antes de irnos al corte comercial, que se hablaba del corrimiento, estábamos hablando de la profundidad, y decía que no siempre debe haber marcas de frenamiento por lo que se ve de las marcas que dejan las llantas cuando se frena, sino que tal vez la misma volcadura o donde quede impactado el vehículo, ya sea un automóvil o una motocicleta, vehículos terrestres, nos van a dar esas dos posibles variables para poder nosotros, bueno, en su caso, poder usted emitir un dictamen. Entonces, ¿nos puede explicar si hay algún tipo de fórmulas o cómo actuar? Dice que utiliza el método científico, puede ser el inductivo o deductivo. ¿Qué es lo que aplica para ese caso, licenciado? Sí, doctor, retomando su pregunta, efectivamente hay que tomar en cuenta que el exceso de velocidad es un agravante de responsabilidad, como lo es el conducir bajo los efectos del alcohol, es un agravante de responsabilidad. Así lo contemplan la jurisprudencia. Y vaya, nosotros como investigadores en hechos de tránsito debemos tomarlo muy en cuenta.
Es cierto de que no siempre vamos a tener una huella de frenada para poderla medir y poder aplicar la fórmula internacional. A veces la huella de profundidad, la proyección que sufre el vehículo impactado y los giros que le ocasionan, es determinante, en mi hipótesis, informarle a la autoridad competente de que existió exceso de velocidad por el vehículo que impactó. Cuando tenemos una huella de frenada, vamos a medir esa huella de frenada, doctor, y aplicar la fórmula internacional que es reconocida pues en toda América, principalmente aquí, lo que a nosotros nos corresponde. Vamos a aplicar una constante, dice 254.5 por coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es muy conocido por nosotros los investigadores. Es totalmente distinto según el camino, el tipo del camino. El coeficiente de fricción nos va a variar. En un camino en buenas condiciones de asfalto hidráulico, un coeficiente de fricción lo podemos tener de 0.85. En pisos muy resbalosos, pues lo vamos a bajar bastante, 0.14, 0.50, por decir algo. Nos varía totalmente de acuerdo al piso en que vayamos a aplicar esa fórmula internacional. El coeficiente de fricción lo vamos a multiplicar también por la longitud de huella. Tenemos una constante, 254.5, por coeficiente de fricción, por longitud de huella, bien medida. Raíz cuadrada del resultado de esos tres términos nos va a dar con mucha exactitud la velocidad a la que transita ese vehículo. Entonces entenderíamos que lo que tanto despreciábamos en la primaria, eso de sacar la raíz cuadrada, que era un coco, ¿verdad?, de las matemáticas, todo esto se aplica a la física y para hechos concretos. No cualquier persona puede habilitarse como un perito en hechos de tránsito. Tiene que saber sobre física, tiene que saberse correctamente el reglamento de tránsito. ¿Qué más tiene que saber un perito en hechos de tránsito, por ejemplo? Definitivamente, nosotros no somos empíricos. El perito no debe ser empírico, sino debe de haber tenido unos conocimientos exhaustivos, actuales, de lo que es la criminalística de campo, aplicada en hechos de tránsito, que es la que a nosotros nos interesa. Hay que saber física, las leyes de Newton, las tres leyes principales de Newton, porque se aplica mucho la física en los hechos de tránsito. ¿Por qué no nos explica las tres leyes de Newton en tres cuestiones prácticas de un accidente? Perfecto. La inercia, ¿verdad? En un choque, cuando no tienen cinturón de seguridad los ocupantes, los mismos, a la hora de que queda estático ese vehículo, van a salir proyectados a la misma velocidad a la que llevaba el vehículo. Es la inercia que lleva el vehículo. O sea, que va una persona a 160 kilómetros por hora, se impacta con este vehículo, sí, y la persona que sale despedida por el parabrisas, ya sea el conductor, copilotos, que en su caso que no lleven el cinturón, por ejemplo, que lo retenga, van a salir proyectados velocidad a 160 sí, kilómetros por hora. Así es. Evidentemente el impacto que va a tener con el pavimento Perfecto. Va a ser fatal. Esa es para nosotros es la primera ley de Newton, que se aplica mucho en los choques de frente, en los choques por alcance, donde la inercia aplica. La fuerza centrífuga también se aplica esta se aplica en los vehículos que entran en una curva con exceso de velocidad. La fuerza centrífuga los saca de esa curva, puesto que pasa los límites que puede sustentar, que puede agarrar ese vehículo, ese móvil, al centro donde se aplica. Entonces, en lugar de ser la fuerza centrífuga, actúa la fuerza centrípeta. Perfecto. ¿Verdad? Se invierte. Exactamente. O sea, tiene que haber una correlación de la velocidad para tomar la curva, sí, para, como que dice, lo retenga esa fuerza de Newton, Así de es. la fuerza centrífuga, sí, es decir, hacia el centro. Si se excede esa fuerza o se frena en curva, actúa la fuerza centrípeta. Perfecto. ¿Y cuál sería la tercera? La otra es a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? O sea, si yo voy
a 70 kilómetros por hora y me impacto con otro vehículo a la misma velocidad o mayor, la reacción va a ser de acuerdo a la velocidad que yo voy o de acuerdo a la velocidad que me impacte el otro vehículo. A toda acción corresponde una reacción. Y es que muchos conductores argumentan que no iban fuerte en su vehículo. Bueno, la percepción que yo tengo como conductor, que llevo cierta velocidad y ya me habitué a ella, no voy a sentir que voy a 160, voy a pensar que siempre llevo una velocidad constante, que no hubo fluctuación y por lo tanto no sentí la aceleración. Así es. Bueno, caray, sí que es tremendo esto. Nos hace una pregunta Andrea Báez. Dice, ¿qué opinión sobre el proyecto del ayuntamiento del peatón es primero? ¿En dónde está en el lugar de poner líneas, pero el cruce del peatón ponen pinturas? Bueno, se trata de esto que últimamente se está haciendo en Morelia, que en lugar de ser las franjas de cebra, se están poniendo unas especies de tapete en el paso del peatón. Primero, es la pregunta que marca muy específica. ¿El peatón es primero? Claro, el peatón es primero. Yo no he estado de acuerdo, ingeniero, de que las normas, las reglas, la señalética que es internacional se cambie a capricho de una autoridad o de una dirección. Yo vi y critiqué con propuestas, donde un paso peatonal, un balizamiento peatonal, le ponían al peatón una corona de rey y le ponían a un lado una marca de X patrocinador. Yo no estuve de acuerdo. Esta imagen, esta señalética es internacional y no tiene por qué cambiarse, tergiversarse esa señal que tiene tanta importancia a capricho o a gusto de una autoridad. Las rayas peatonales, el balizamiento es internacional y no tiene por qué llevar pinturas de un arco iris o de un mural. No va a cambiar para nada la cultura de un peatón si no se le capacita. Con tener un buen mural en el piso, que está cambiando totalmente la norma internacional, para nada va a servir, no va a cambiar en nada la cultura de ese peatón. A ver, me gustaría interrumpirlo aquí porque es muy interesante lo que nos está señalando. Internacionalmente hay una señalética, sí, ¿verdad? Sí, es internacional. Que sí. Dice que si son lo que se conoce como franjas de cebra, perfecto, debe ser con determinado anchor o anchura, determinada distancia, y no puede ser menor o mayor sí. La franja. ¿Así es? Así es. Entonces viene una duda. El hecho de que yo, como peatón, en una avenida conflictiva, que ya no hay ninguna que no sea conflictiva, si de repente yo me topo con una pintura, no puede ser un distractor que me ponga en peligro al momento de estar cruzando y me llame la atención eso que está de dibujo y eso sea producto que pueda ser impactado por un vehículo o el mismo vehículo que lleva cierta velocidad se distraiga con lo que está pintado en el suelo y vaya por inconsciente, por una cuestión refleja, vea en la pintura otra cosa, desvíe su vehículo y se impacte hacia los lados y pueda ser peor porque se va a ir hacia la banqueta y arrollar bastantes peatones. Estoy de acuerdo, un comentario muy importante que hace usted sin ser un perito en hechos de tránsito. Puede ser un distractor, ¿cómo no? Porque yo lo vi, no he ido al centro, lo he visto en fotografías, donde en realidad pues es un mural el que está en el piso. Toda esa pintura, esa amalgama de pinturas de colores fabulosos que están invirtiendo ahí, que los pongan en los cruceros más peligrosos, pero la señalética internacional no tiene por qué variar para nada, tiene que ser la misma aquí y en China, porque si nos damos cuenta, un semáforo las lentes están ubicados aquí en China igual, el rojo en la parte superior, el ámbar y el verde, y si lo ponemos horizontalmente, el rojo a la orilla, el ámbar y el verde, aquí y en China. Así tiene que estar, una uniformidad igual en la señalética. Amigos, algo que no habíamos tomado en cuenta y verdaderamente hay veces que hacemos
algo bueno, pero dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y más cuando se pone en peligro a los demás. No te vayas, estamos aquí en tu programa Si Comentario, un comentario pensado, hablando con el perito licenciado Gilberto Silva Bautista sobre hechos de tránsito terrestre. Regresamos. Yo también lo vi como un absurdo.